Buen día, hermanos. Dios les bendiga. Como digo cada domingo, estoy hoy también agradecido a Él por esta oportunidad que nos da de reencontrarnos, de poder compartir su palabra, aunque realmente, bueno, todos deseamos, ¿no? Poder reencontrarnos físicamente, y creo que pronto será posible con la gracia del Señor. Hemos estado en estos últimos domingos viendo en esta pequeña serie sobre la Carta de Santiago cómo equiparnos mejor para poder hacer frente a aquellas circunstancias difíciles, a aquellas pruebas y tentaciones que como cristianos tenemos que afrontar. Más adelante, si el Señor así lo permite, vamos a volver a esta Carta de Santiago que, como hemos apreciado, como sabemos, es una carta que está llena de temas prácticos para nuestra vida cristiana. Y hasta ahora hemos venido viendo acerca de aquel gozo que debemos tener en medio de lo que nos toque pasar. Un gozo, una alegría que proviene del saber que la prueba de nuestra fe, si la ejercitamos, si realmente está puesta en Dios, en las promesas de Dios, y perseveramos, nos va a llevar a un crecimiento, a una madurez espiritual. Y el domingo pasado veíamos como parte de ese gozo y de poder permanecer firmes haciendo frente a las distintas cosas que vivimos, proviene de esta esperanza cierta que tenemos, esta promesa de parte de Dios de disponer de su sabiduría, de su guía para cada una de nuestras vidas. Es una sabiduría especial que Dios da a cada uno de sus hijos cuando la pedimos con fe, sin dudar. Ahí Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos dirige, porque lo que hace es aplicar la palabra de verdad que conocemos a nuestros corazones, a nuestra propia vida, y eso afecta, por supuesto, la manera en que nosotros vemos la situación y cambia, por tanto, la manera en cómo afrontamos, en cómo vemos las circunstancias y cómo vivimos, por tanto, como digo. Esta sabiduría que Dios da a sus hijos está apoyada, se funda principalmente en ese temor a Dios, en el estar buscando vivir de una manera agradable a Él, obedeciendo su palabra. Ya hablamos también que las aflicciones en esta vida son inevitables. Estamos en un mundo que está bajo la influencia del pecado. Y todos los cristianos, todos, sin excepción, tenemos que luchar para mantenernos firmes y avanzando. Y todos sabemos que hay momentos en nuestra vida en que realmente esa lucha y el avanzar se vuelve muy difícil. Y es que afrontamos pérdidas, decepciones, luchamos con el pecado mismo. Ahora, con estas situaciones que se han producido por este tiempo de aislamiento, por esta pandemia que llegó y de alguna manera nos golpeó a todos sin que lo esperáramos. Hoy quiero terminar esta pequeña serie que iniciamos hace 3 domingos sobre cuál debe ser nuestra actitud frente a las circunstancias difíciles que nos tocan pasar, no solo para aguantar, porque al final no se trata de eso simplemente, sino para que en medio de la prueba, en medio de los sufrimientos, nosotros podamos reflejar lo que verdaderamente significa conocer a Dios, y que eso esté teniendo un impacto cierto en nuestra familia, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, en nuestra comunidad. Ya hemos dicho otras veces que nosotros como cristianos no somos mejores, sino que tenemos una gran responsabilidad ante Dios por esa palabra del Evangelio que hemos conocido y que seguimos conociendo, que nos muestra una manera de vivir totalmente contraria, totalmente diferente a como el mundo sin Dios lo hace. Pasamos a tener otras prioridades, otros objetivos, otros intereses, otro fin, y es de muchas maneras vivir yendo contra la corriente, yendo contra la cultura muchas veces que nos rodea.
pero hermanos, podemos llegar a tener ese gozo del que hemos venido hablando en medio de lo que nos toque pasar, si nosotros estamos confiando en Dios, si nosotros estamos perseverando bajo la guía, bajo la dirección del Espíritu Santo, especialmente en esos momentos difíciles. Y todo eso es posible, hermanos, porque Dios cuida de nosotros, Dios cuida de sus hijos, y Él nunca permite que nosotros tengamos que afrontar algo más pesado o algo más difícil de lo que podemos realmente soportar. Hoy vamos a ver otra virtud que nosotros debemos cultivar en nuestra vida con la ayuda del Espíritu Santo para equiparnos y afrontar esas luchas que tenemos. Por favor, busquen en sus Biblias, en la palabra de Dios, la carta del apóstol Santiago. Hoy nos vamos a ir al capítulo 5 y vamos a leer de los versículos 7 al 11. Dice así la palabra de Dios: Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. Hermanos, tomad como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Oremos al Señor. Señor, queremos darte muchas gracias en esta mañana por esta palabra que hemos leído y pedimos tu ayuda, tu guía, Señor, para poder comprenderla, esperando que al meditar en tu palabra, Señor, hoy podamos ser renovados, fortalecidos en las luchas que tenemos, Señor, en nuestros sufrimientos, que podamos, Señor, comenzar a ver cada una de las cosas según aprendemos de tu palabra. Señor, por eso pedimos que nos des un corazón sensible a tu palabra, reflexivo y también obediente. Damos gracias, Señor, por Jesús y por este tiempo en que podemos venir a tu palabra. Amén. Mis hermanos, todo lo que Dios permite en nuestras vidas tiene un propósito. Y lo que nos toca a nosotros, lo que la palabra nos manda a hacer, es a confiar en nuestro Dios y Padre. Entonces, una pregunta para iniciar y que seguramente voy a repetir a lo largo de este tiempo juntos es: ¿cómo podemos afrontar las situaciones de sufrimiento en vista de lo que hemos venido viendo esta semana de una manera que al hacerlo nosotros podamos dar testimonio de Dios ante aquellos que nos conocen, aquellos que nos ven, aquellos que nos rodean? Ya hablamos de gozo en estos domingos, hemos hablado de sabiduría que hay disponible para cuando la pedimos con fe, sin dudar. Y hoy en la palabra de Dios encontramos otra virtud que nos equipa para poder hacer frente a las circunstancias difíciles, y voy a hablar de paciencia. Hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Aunque no puedo verlos, me imagino que a muchos el hecho de nombrar esta palabra, paciencia, puede ser que nos incomode un poco, porque si hay algo que particularmente en este tiempo nos cuesta desarrollar, nos cuesta tener, es paciencia. Nos cuesta la idea de por sí y mucho más practicar la paciencia. Así que, mis hermanos, tengamos ánimo, como hemos venido viendo en esta carta de Santiago, estas instrucciones del Señor por medio de Santiago, lo que quieren hacer es animarnos, es edificarnos, es equiparnos mejor para comprender
desde una perspectiva correcta las diferentes circunstancias, las diferentes cosas que nos tocan pasar y más concretamente, como he venido diciendo, en relación a nuestras luchas, a nuestras adversidades, a aquellos sufrimientos que padecemos. Así que, como hemos orado, espero con la ayuda del Señor que hoy podamos comprender esta parte de la Escritura, donde el apóstol Santiago nos manda a tener o a desarrollar esta paciencia por la fe, esta paciencia que necesitamos cuando sufrimos y que podamos obtener ese consuelo que viene de saber que el Señor Jesucristo regresa y también que podamos apoyarnos en ese carácter del Señor que es muy compasivo y misericordioso, como nos habla Santiago al final de nuestro texto de hoy. En el curso normal de nuestras vidas surgen preguntas en nosotros y especialmente en este tiempo que nos ha estado tocando pasar de aislamiento por la pandemia, han surgido seguramente en nosotros ciertas dudas o ciertas preguntas, ciertas inquietudes que son legítimas. Ya he dicho que Dios, nuestro Padre, no es insensible a lo que nos toca pasar y a lo difícil que puede ser a veces tener que afrontar situaciones y tomar decisiones, pero en su providencia el Señor nos ha dejado su palabra y particularmente un mensaje para el día de hoy, y es: sean pacientes hasta la venida del Señor. Nuestro texto en el versículo 7 ha empezado con un por tanto y sabemos que esa expresión está relacionando, está conectando, está haciendo como un puente entre lo que se ha venido diciendo con lo que ahora Santiago nos habla, nos dice para poder animarnos, para poder edificarnos. Esta carta de Santiago contiene muchos temas prácticos y él los ha venido desarrollando. Cuando ha llegado al capítulo 5, él ha venido hablando de distintas cosas que provocan sufrimiento en nuestras vidas. Él ha hablado de la murmuración, ha hablado del programar, del planificar cosas sin tener en cuenta a Dios. Ahora, al comenzar el capítulo 5 específicamente, se ha referido a aquellas personas no creyentes que ponen toda su fe en sus riquezas materiales. Y esto les acarrea muchos dolores, muchas aflicciones, porque en su avaricia, en su codicia, ellos anhelan o desean más y más, y a la vez maltratan cruelmente a sus empleados, como lo describe ahí en los primeros 6 versículos del capítulo 5, los maltratan de una manera injusta a sus empleados, como digo, y en este contexto de injusticia, de sufrimiento, Santiago nos dice en el versículo 7, que como creyentes nosotros debemos tener paciencia porque la venida del Señor está cerca. Y para que nos sea más fácil poder comprender esta idea, nos ha puesto este ejemplo del labrador, del agricultor que así como él espera por esa lluvia que va a producir los resultados de su trabajo, de su esfuerzo, así nosotros con mucha más convicción todavía debemos esperar pacientemente en la venida del Señor mientras fortalecemos nuestros corazones en el Señor mismo. Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Y ese por tanto nos plantea entonces distintas preguntas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ahora nosotros, como creyentes, en medio de estos sufrimientos, en medio de estas situaciones injustas que nos tocan pasar en este mundo, ¿cuál debe ser nuestra manera de pensar respecto de eso? ¿Cuál debe ser nuestra manera de actuar? Y la solución que Santiago nos da frente a estas injusticias y esta opresión por parte de los ricos, seguramente no es una solución que a las personas con ideales comunistas les gustaría, porque nos llama a perseverar,
nos llama a permanecer pacientes. Podría decir que todo, casi todo en la vida que nosotros llevamos como cristianos, nuestra fe crece apoyada en un contentamiento. Nuestra fe crece apoyada en un contentamiento y en un permanecer fieles a todo lo que la palabra de Dios nos llama a hacer y a hacer. Acá Santiago está describiendo una actitud interna que se va a ver reflejada exteriormente como esa capacidad de sufrir ante la tardanza o de sobrellevar los sufrimientos sin desmayar. En el Nuevo Testamento, en Gálatas 5:22, encontramos que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo, una virtud que debe adornar nuestra vida cristiana. En la carta a Colosenses, capítulo 3, verso 12, dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Cuando estudiamos el capítulo 1 de esta carta de Santiago, ahí los versículos 3 y 4, aparece esta palabra también, paciencia, pero en aquel caso apuntaba a esa perseverancia en ejercitar nuestra fe en medio de las pruebas o las tentaciones. Pero ahora en nuestro texto de hoy, en el contexto que nosotros estamos viendo, esta palabra traducida como paciencia ahora se enfoca específicamente en relación a esas situaciones que pueden surgir con personas que nos provocan sufrimientos. Porque específicamente Santiago habla, en este caso, sobre cuál debe ser nuestra actitud como creyente ante esos ricos opresores, como he dicho antes. Pero por extensión podemos aplicar esta palabra o este requerimiento de paciencia a todo tipo de injusticia o de sufrimiento en general que padecemos como cristianos cuando afrontamos quizá la desobediencia de un hijo o con un problema con el cónyuge, ante la pérdida del trabajo o de un ser querido. Ahora, esa palabra, paciencia, conlleva la idea de no resignarse, de aguantar hasta el fin y no dejarnos llevar por los resentimientos, particularmente con aquellas personas con quienes a veces nos es difícil un trato, o aquellas personas, aquellos hermanos con quienes a veces nos es difícil soportar o amar. Aunque aclaro en esta parte que siempre es conveniente que nosotros podamos también examinar en nuestra propia vida, ver en nosotros mismos si no hay algo que nosotros estemos haciendo o diciendo que pueda estar provocando este sufrimiento tanto propio como el de otros. Muchas veces, más de la que quisiéramos, nos pasa que nos cuesta ver o no queremos ver nuestro pecado como algo grave, y a veces permanecemos así como en una actitud, podría decir, desinteresada frente a esto, mientras el problema crece y crece, y cuando después se revela, hace mucho daño, provoca mucho sufrimiento a todos. Pero la palabra del Señor frente a estas circunstancias nos manda, hermanos, a que seamos pacientes hasta la venida del Señor. Hasta la venida del Señor, porque obviamente todo nuestro sufrimiento en ese momento ya no van a ser más, van a ser borrados para siempre. Así que se nos manda a tener presente esta segunda venida del Señor. Y, hermanos, ninguna otra doctrina ha servido a los cristianos de mayor consuelo que esta promesa del Señor de volver por su iglesia, de volver por su pueblo. Y ese retorno tiene que ser entendido, tiene que ser tomado de manera literal. Hechos 1:11 nos dice: y les dijeron, varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes
han visto irse al cielo, vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. Así que es la segunda venida del Señor, con su recompensa, esa fuente de esperanza que Santiago nos hace recordar, nos hace mirarnos, ayuda a enfocarnos como una motivación para esperar pacientemente en medio de los sufrimientos que nos toquen sobrellevar. Santiago nos lleva a enfocarnos en esta esperanza que tenemos, en este hecho cierto de que esperamos al Señor, y también nos manda a vivir con una conducta propia del conocimiento de la palabra de Dios, porque en el verso 9 él específicamente asocia eso con el trato, cómo demostramos ese conocimiento de la palabra en el trato que damos a otros cristianos, justamente cuando estamos mal, cuando estamos sufriendo por algo, incluso si es injusto. Entonces, estamos viendo hoy en la palabra del Señor cómo podemos afrontar el sufrimiento de tal manera que la forma en que lo hacemos dé testimonio de Dios, para que aquellos que nos ven también puedan ser atraídos a esta esperanza que nosotros tenemos. Así que Santiago nos dice, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Y hay una diferencia entre ser paciente y resignarse. La resignación puede tener como dos caras. Por un lado, puede ser como una postura fatalista, o sea, me doy por vencido, no hay más nada que hacer. Pero también puede verse como un enojo en contra de lo que Dios ha permitido. O sea, hay una aceptación, pero es una aceptación en rebeldía hacia Dios. En cambio, la paciencia cristiana, a la que está apuntando Santiago, obviamente, es la que nos va a permitir afrontar el sufrimiento, porque esta paciencia se apoya en la fe, en la esperanza que tenemos en la venida de Cristo, aquel que va a venir y que va a poner todas las cosas en orden. Recordemos que esta segunda venida es muy contrastante, con la primera venida. Él cuando llegó aquí por primera vez a la tierra ha venido como un bebé más. Sabemos bien que él fue despreciado, fue rechazado, fue maltratado por los hombres, todos les dimos la espalda, pero como acabo de leer en Hechos 1, cuando él regrese, ahí ya nadie va a poder humillarlo, ni despreciarlo, ni ignorarlo, porque el Señor viene en gloria y en poder, y viene a poner las cosas en orden y a juzgar a cada una de nuestras vidas y dar a cada uno lo que le corresponde. Y sabemos que a quienes hemos confiado en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él llega para darnos aquel galardón, aquel premio, aquella recompensa. Él viene a compartir su gloria eterna con nosotros para siempre. Así que los cristianos, de alguna manera, es como que vivimos entre dos mundos opuestos. Ahora, por un tiempo, nos toca sufrir, nos toca afrontar distintas circunstancias, y debemos hacerlo con paciencia, con fe, perseverando, para poder también mantener ese gozo, el cual el Señor nos llama a tener en medio de la prueba, pero cuando Cristo regrese, Él nos va a dar ese descanso que todos queremos tener. Así que, hermanos y hermanas queridas, tengamos ánimo en estas palabras del Señor, tengamos confianza porque el Señor es fiel a lo que ha prometido. Podemos tener plena seguridad, podemos tener plena certeza, porque ya hemos experimentado que su amor nos ha hecho libre de todos los temores. Ya no tenemos que tener miedo si hemos confiado en el Señor Jesucristo con nuestras vidas. Ya no tenemos que tener miedo ni de la muerte, ni de tener que estar frente a Dios y tener que dar cuenta por nuestro pecado, por nuestras vidas, porque si hemos confiado en Jesucristo, Él ha hecho todo por nosotros, y nosotros ahora nos toca esperarle pacientemente, pero también de una manera en que estemos buscando hacer todo para su gloria, que nosotros podamos estar haciendo su obra
y que podamos estar haciendo todo aquello lo cual encontramos en su palabra en este tiempo, mientras estamos aquí en esta tierra, en este mundo, aquellas cosas que nosotros debemos hacer como hijos e hijas de Dios. Así que, mis queridos hermanos, no demos lugar al desaliento, porque eso sería, como decimos comúnmente, tirar por la borda todas aquellas bendiciones, todos aquellos beneficios que pueden traer a nuestras vidas el que en medio de las circunstancias que nos toquen pasar, por injustas que puedan ser, como estamos viendo, nosotros estemos siendo pacientes, nosotros estemos esperando en el Señor, y eso va a llevar a que nuestro carácter, que nuestra fe sea fortalecida en el Señor, nuestro carácter frente a las pruebas, frente a las distintas cosas que nos toquen afrontar más adelante, y vamos a estar madurando, vamos a estar creciendo espiritualmente. Hay algo que debe servirnos de mucho aliento, de mucho consuelo, y es que por gracia de Dios a nosotros nos está tocando vivir entre este tiempo, ¿no? Entre este tiempo en que Jesús ha sido crucificado y ha resucitado, y la segunda venida. O sea, no falta nada. Todo se ha cumplido, ya todo está completo, solamente falta que Él regrese por su iglesia. Así que, mis hermanos, busquemos vivir expectantes por ese día en que está mucho más cerca del día en que nosotros creemos. Y terminemos esa carrera de la fe, nuestra carrera de la fe, así como le hemos empezado, terminémosla con los ojos puestos en el Señor Jesús. Así que Santiago nos dice, no miren las circunstancias y esperen con la misma paciencia que el labrador lo hace cuando espera el fruto de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones. El labrador, habiendo hecho su parte, habiendo hecho todo lo que a él le tocaba, ahora tiene que esperar que la semilla germine, pero eso no está en su poder, eso es obra de Dios, y no conoce el tiempo, pero Él está expectante, y está a través de esta ilustración, el apóstol Santiago, animándonos a ver que el fruto de nuestra espera, con la mirada puesta en la venida del Señor, tiene su premio, tiene su resultado también en gloria. Y la palabra paciencia, como ya lo habrán notado, aparece varias veces en nuestro texto, 5 veces exactamente en nuestros 4 versículos que hemos leído hoy. Ahora, Santiago se apoya en el ejemplo de paciencia, de perseverancia de aquellos profetas que hablaron en nombre del Señor. Y la paciencia es contraria a la desesperación. La paciencia es contraria a quejarse. Si uno tiene paciencia, no se desespera ni se queja. Hermanos, si nosotros hoy apreciamos y hoy miramos nuestra sociedad en general, ¿qué vemos? Apartados de Dios, apartados del consejo de Dios, tristemente lo que vemos es que reina la impaciencia. Nadie quiere perder, nadie quiere esperar, y vemos situaciones de justicia por mano propia de una manera tan habitual, que la verdad que es alarmante, ¿no? Personas que actúan como si no hubiese un Dios y juez que lo está viendo todo, en especial está viendo el sufrimiento de los más débiles. Y todos sufrimos de una u otra manera en manos de personas que sin ningún temor a Dios toman decisiones que nos van perjudicando como sociedad más y más. Y sé que ante todo este panorama, para más de uno puede ser desalentador. Podemos realmente caer en la queja, en la frustración. Y específicamente Santiago ha escrito estos versículos a personas que justamente estaban sufriendo cosas similares en manos de estos opresores, en manos de estas personas crueles que los trataban injustamente. Pero no tenemos que olvidarnos como creyentes, como acabamos de leer, de que el Señor Jesucristo vuelve
y Él será el juez, y Él será quien castigue a todos aquellos que no se arrepientan de sus pecados, y van a tener el fin que ellos merecen por despreciarlo a Él y al Evangelio y por su maldad. A pesar de todo, hermanos, Dios nos llama en su palabra a ser paciente, a seguir resistiendo, porque esto no va a ser así por siempre. Así que no nos desesperemos, sino que pongamos la mirada en el Señor Jesucristo, no en las circunstancias, no en nosotros mismos. Porque si lo hacemos, si miramos solamente los problemas que nos absorben, perdemos de vista ese gran llamamiento que Dios nos ha hecho como sus hijos, para que mientras estemos en este mundo nosotros caminemos como peregrinos, como extranjeros, y seamos sal y luz en este mundo. Sí, justo ahora, hermanos, justo ahora que el nombre de nuestro Señor es pisoteado, el nombre de nuestro Dios es blasfemado de tantas maneras, nosotros no tenemos que decaer, nosotros no tenemos que resignarnos, nosotros no tenemos que someternos a estas circunstancias, y mucho menos, mis hermanos, copiar a los injustos, copiar y terminar haciendo las mismas cosas que ellos, vengándonos o olvidándonos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Así que la palabra nos dice: sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones. Y esa fortaleza interior, esa firmeza, esa valentía para poder resistir ante tanta presión y poder ser paciente, se alimenta de nuestra comunión con Dios, de nuestro conocimiento de la palabra, de nuestra permanencia en comunión con Dios, en oración, meditando y siendo obediente a la palabra de Dios, como veíamos el domingo pasado, buscando su guía, buscando su sabiduría para poder aplicar ese conocimiento que tenemos a cada una de las circunstancias que nos van tocando afrontar. Solo así, mis hermanos, solo así es que un creyente puede vivir en medio de este mundo. Es de una manera sobrenatural, en una dependencia al Espíritu Santo, en una dependencia a Dios. Y bueno, nos ha tocado este tiempo, y es cierto, sí, en nuestra nación argentina lamentablemente muchos se burlan y ridiculizan el Evangelio, el nombre de Dios. Bueno, entonces nosotros, con toda sinceridad, con toda honestidad, adorémosle al Señor con todo. Tengamos nosotros en alta estima su nombre. Aquellos que pisotean el derecho a la vida que tiene un hijo por venir, nosotros tenemos que seguir amando a nuestros hijos y tenemos que llevarlos a la verdad del Evangelio para que ellos puedan desechar, para que ellos puedan escapar de estas ideologías de muerte. Si con nosotros son injustos, entonces nosotros con paciencia busquemos ser justos. Por supuesto que al decir esto yo sé que ir contra la corriente es difícil. Pero como dije al principio, nosotros no somos mejores que los demás, pero sí tenemos una gran obligación ante el Señor, esa obligación entre comillas, de poder alinear, de poder amoldar nuestras vidas a la palabra de Dios que estamos conociendo. Y dije obligación entre comillas porque en realidad es un privilegio el que nosotros elegimos cumplir con la palabra de Dios, porque le amamos, porque queremos alegrar al Dios de nuestra salvación. Mis hermanos, recordemos que cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser testigos del Señor Jesucristo en este mundo. Entonces la manera en que nosotros afrontamos el sufrimiento debe ser de tal forma, de tal manera en que al hacerlo nosotros estemos dando un testimonio claro de Dios a las personas que nos ven, y eso puede hacer que el Evangelio sea atractivo
también para ellos. Nosotros debemos vivir este mensaje que nosotros hemos creído y debemos compartirlo. Dios, aquel que ha creado los cielos, la tierra, todo lo que hay, el hombre mismo, ha enviado a su Hijo Jesucristo a este mundo para que Él cargue con la culpa y pague el precio por nuestros pecados, para que podamos así ser reconciliados con Dios. Así que, mis amados hermanos, mientras estemos en este mundo, tenemos el mensaje del Evangelio que compartir, no solo con palabras, sino esencialmente en la manera en que estamos viviendo de acuerdo a esa verdad que hemos creído, que hemos conocido y que estamos dejando que Dios aplique en nuestras vidas, especialmente como lo estamos viendo hoy en los momentos de sufrimiento, en los momentos en que nos toca afrontar injusticias. Saben, así el Señor está perfeccionando nuestras vidas, está conformándonos a imagen de su Hijo. Y así como veíamos en la palabra recién el fruto del esfuerzo del labrador, así también nosotros tendremos nuestra recompensa mientras esperamos en el Señor. Y esta espera en el Señor, por supuesto, debe ser entendida correctamente. Nosotros tenemos que ocuparnos de día en día de lo que nos toca a nosotros y especialmente poder estar mirando en nuestras vidas, de poder estar bien preparados para aquel día en que el Señor regrese y no sentirnos avergonzados por nada ante Él. Entre esta ilustración del labrador y los ejemplos de paciencia de los profetas y de Job en el Antiguo Testamento, Santiago ahí en el medio hace un llamado fuerte, una amonestación. En el verso 9 dice: hermano, no os quejéis unos contra otros para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. Recuerden, hermanos, que Santiago quiere animarnos, quiere edificarnos con todo esto y nos habla de un peligro cierto que ocurre cuando surgen entre nosotros, en las relaciones surgen situaciones en donde hay ciertas desavenencias o adversidades o ciertas injusticias. Es común que a veces cuando nosotros estamos pasando por alguna decepción o por alguna amargura interna que tenemos, que a veces la expresemos o la proyectemos sobre aquellos que nos rodean y los hacemos como culpables de aquellos sufrimientos que estamos padeciendo. Eso parece que era lo que se estaba dando entre estos hermanos, así que esta amonestación es válida para ellos y para nosotros. Santiago viene hablando de paciencia y acá esa paciencia se expresa en ese temor santo que todos debemos tener para preservar la armonía dentro del cuerpo de Cristo. Eso es lo que leímos en el verso 9. Esta unidad que la preservamos puntualmente, no quejándonos unos con otros. Dice: no os quejéis unos contra otros. Saben, por la manera en que está escrito en el original, esta frase puede entenderse como: no se mantengan quejándose. O sea, no persistan en esa actitud para que no sean castigados por el Señor, que ya vuelve. Es cierto que es fácil cansarse de las cosas y, como vimos en el capítulo 1 de esta carta, las pruebas que vienen a nuestras vidas revelan cosas sobre nosotros y muchas veces no nos gusta lo que vemos y eso produce cierta frustración y muchas veces nos lleva quizás al desánimo, podemos decaer y ahí es cuando tenemos que estar atentos a este peligro del que Santiago nos habla de caer en una queja constante. Acá Santiago tiene que interceder porque todo demuestra que eso era lo que estaba pasando entre estos hermanos. Estaban quejándose y acusándose unos a otros de manera constante, reitero, culpándose de su sufrimiento en vez de apoyarse como hermanos. Y eso muchas veces pasa. A veces hay expectativa muy alta acerca de los hermanos, la iglesia en general, y casi siempre pensamos que en medio de nuestros sufrimientos y adversidades, de nuestras luchas internas y externas, la iglesia, los hermanos tienen que estar ahí para sostenernos siempre.
No digo que eso no sea bueno y necesario siempre que se pueda, pero muchas veces las cosas no se dan como nosotros queremos. Entonces, en esos momentos es que nos sirve esta amonestación de Santiago, esta advertencia, y recordemos que no demos lugar al desánimo y a la queja abierta por nuestros hermanos porque no hacen esto o no hacen aquello. En ese caso, si lo hacemos, aumentamos nuestro sufrimiento, aumentamos nuestro mal y también perjudicamos a otros con esos comentarios. Así que la orden de Santiago específica acá y en armonía con toda la palabra de Dios es tajante. No se quejen más unos de otros. Y ahí Santiago nos lleva a mirar el ejemplo de aquellos profetas que soportaron con paciencia los sufrimientos mientras hablaban en nombre del Señor. Al igual que nos pasa ahora con el mensaje del Evangelio, ellos tenían que denunciar, ellos tenían que decir tanto a los gobernantes como al pueblo, confrontarlos con su pecado y llamarlos al arrepentimiento. Así que estaban y estamos muy expuestos a la crítica, a la burla, al rechazo. Estos profetas de los que está haciendo mención son muchos. Podemos pensar en Moisés, en Elías, en Jeremías, Isaías, Amós, Juan el Bautista, pero lo que importa en todo esto que nos quiere hacer ver Santiago es que es muy probable de que, al igual que ellos, nosotros tengamos que soportar con paciencia este rechazo, esta adversidad. Y dice, he aquí consideramos bienaventurados a los que sufren pacientemente. Y Jesús dijo también en su Sermón del Monte, en Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, por causa de hacer las cosas correctamente. Si alguien sufre por hacer algo malo y está en la cárcel, por ejemplo, no es bienaventurado. Esa persona no es feliz, no es aprobado por Dios. Pero si es un elogio esto, si nosotros somos pacientes, si nosotros perseveramos cuando sufrimos. Pensemos entonces en todos esos hombres y mujeres que terminaron bien la carrera soportando los sufrimientos y ahora Dios los declara como aprobados, como bendecidos, como felices porque ellos pudieron salir victoriosos. Yo no sé con qué estarás luchando en este tiempo, pero ha sido mi oración y la intención con toda esta serie de que podamos estar meditando específicamente en nuestras pruebas, en nuestras tentaciones, en nuestros sufrimientos. Y que no olvidemos jamás que Dios es experto en hacer lo que para nosotros es imposible. Y yo no estoy diciendo con esto de que Dios va a quitar necesariamente tu prueba, pero sí de que podemos confiar en el carácter misericordioso, compasivo, bondadoso de nuestro Dios, que se preocupa por nosotros, se preocupa por los que sufren y confían en Él, para que no te canses, para que no nos cansemos, para que no nos desanimemos y que hagamos siempre lo bueno. Por último, Santiago nos lleva a mirar el ejemplo de Job. En la segunda mitad del verso 11 nos dice, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. En toda la historia bíblica, aparte del ejemplo del Señor Jesucristo, la persona más famosa, más conocida por sufrir pacientemente y soportar la prueba ha sido Job. Job aguantó esos sufrimientos, resistió la prueba con integridad. Ahora el apóstol quiere que nosotros tengamos en mente esa manera de perseverar, de confiar en Dios más allá de que no entendamos lo que Dios está haciendo, porque Dios al final premia la fidelidad. Es cierto que Job preguntó a Dios por qué, pero vemos en su vida que él no se resignó, no se rebeló, no abandonó su fe en Dios. Y los que conocemos el relato sabemos que después de la prueba, después de esta gran prueba, Job fue bendecido abundantemente. Él premió esa fidelidad de su siervo, de Job,
porque había resistido hasta el fin, porque ese es el carácter de nuestro Dios, compasivo y misericordioso. Dios siempre es fiel a sus promesas, a su pacto, a su pueblo, a su iglesia para con sus hijos. Y recordemos que nuestras vidas siempre están en sus manos si hemos confiado en Jesucristo, y nadie ni nada nos puede arrebatar de su mano. Entonces, mis hermanos, ya para ir redondeando este tema, ¿cómo entonces podemos afrontar el sufrimiento de manera que lo hagamos y esto dé testimonio de Dios ante quienes nos rodean? Santiago nos dice: hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Así que, de una manera práctica, cuando alguien nos pregunta ¿cómo estás?, y se queda esperando una respuesta porque es más que parte de un saludo, ahí nosotros podemos tener la oportunidad de, sinceramente, honestamente, compartir, así no sea cristiano, ¿no? Especialmente si no es cristiano, compartir nuestras cargas, nuestras luchas, porque ya vimos que por ser cristiano nosotros no estamos exentos de sufrir, al igual que todos, pero nuestra esperanza, nuestra fortaleza son muy diferentes, porque sabemos que Dios permite cada cosa en nuestra vida con un propósito especial. Quienes escribieron los 150 salmos son un buen ejemplo y una gran motivación para nosotros a la hora de expresar, a la hora de hablar de nuestras luchas, porque es un gran alivio el poder compartir nuestras cargas, principalmente delante del Señor, pero también al hacerlo de una manera correcta, las personas que aún no tienen esta fe en Dios, este conocimiento de Dios, pueden sentirse atraídas porque pueden ver en nuestras vidas esa fe activa, esa esperanza que tenemos en que Dios está en control de todas las cosas. Entonces, tenemos que hacerlo de una manera correcta, como digo, no tiene que ser o que sonar como una queja, porque no es lo mismo contar lo que nos pasa que quejarnos. Cuando nos quejamos, lo que estamos diciendo de alguna manera es, esto no es justo, o esto que Dios ha permitido en mi vida, Dios se tiene que haber equivocado. Pero contar mi lucha dentro del contexto de mi fe, resaltando el hecho, como digo, de que Dios cuida de mí y que Él está en control de todo, puede abrir una gran oportunidad para compartir sobre esta fe que tenemos. A todos nos toca pasar por distintas circunstancias dolorosas, injustas, con situaciones, con personas, pero confiemos, mis hermanos, en aquel que juzga rectamente todas las cosas. Y permitamos que la prueba de nuestra fe revele lo que hay en nuestro corazón. Porque el Señor hace esto no para desanimarnos, no para hacernos sentir mal o simplemente vernos sufrir. El Señor anhela que nosotros podamos madurar, que podamos crecer mientras ejercitamos nuestra fe. Si estamos buscando vivir así, seguramente que vamos a llamar la atención de aquellos que nos rodean y se abrirán esas oportunidades para hablar del Evangelio y eso lleva gloria a Dios. Es cierto, como dije, que nos tocan tiempos difíciles, sé que el cansancio es real y muchas preguntas que tenemos son legítimas, pero mantengamos, mis hermanos, nuestra esperanza viva y cultivemos esta virtud de la paciencia, confiando, esperando en las promesas del Señor, confiando en su regreso por nosotros y no nos cansemos de hacer lo bueno, perseveremos, más allá de que por ahí nuestros hermanos nos abandonen o nosotros sintamos que nos abandonen o no estén a la altura de las expectativas nuestras. Al final, nuestra confianza, nuestra fe no está puesta en las personas, sino en nuestro Señor Jesucristo, a quien nosotros tenemos que esperar con toda nuestra
devoción, con todas nuestras fuerzas. Y mis hermanos, busquemos ser hallados íntegros en nuestra conducta mientras esperamos, porque como nos dice el autor de Hebreos en el capítulo 10, versículo 37, dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén, hermano, que así sea, que el Señor bendiga cada una de sus vidas y nos fortalezca a cada uno en nuestras luchas, para que en medio de todo podamos llevar gloria al Señor y podamos reflejar esta esperanza gloriosa que tenemos en nuestro Dios y en el retorno de su Hijo Jesucristo. Amén.